¿Ya está la cruz? Pasa entonces. Venía atrás mío, pero quedó charlando con la mía. Seguramente.
Sí, ya está. Vale, final. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no hay gente en la facultad? ¿Esta es la última semana de sábado? Mañana van conmigo. Mañana van conmigo. Bueno. A ver, ¿cómo tenemos que hacer acá? ¿Que algunos ya se fueron a la casa? Presentación, ¿a dónde miércoles? Examen de la presentación. Hay que poner acá, ¿no? Sí. Ahí está. Ya. ¿Estarán todos conectados? Sí. ¿O no? Bueno. Hola, ¿todos escuchan en casa? Buen día. Buen día, sí se escucha bien. Bueno, genial. Bueno, vamos a empezar hoy con el último grupo de fracturas que vamos a ver dentro del capítulo de fracturas. ¿Quieren prender luz para que haya luz allá? Ahí está. No, esta no, porque si no me jode la visión. Bueno, vamos a hablar del tema de fracturas de raíz. Esta es una clase muy extensa. Yo les voy a puntualizar. En esta clase, como verán, es muy larga y hay mucha información para que ustedes tengan. Vamos a ver, en primer lugar, todo lo que es los conceptos de estabilidad e inestabilidad del raquis, ¿sí? Que ustedes ya los tienen, los vamos a repasar. Algunas cuestiones en principios de anatomía, vamos a ver los mecanismos, la clasificación de las fracturas, y después vamos a ver algunas cosas que, hay cosas que sí necesito que ustedes sepan y tengan muy claro. Hay otras cosas que son material para que ustedes tengan información adicional, ¿sí? Que puedan ir a buscar algunas cosas relacionadas a cuáles son específicamente todas las fracturas de la cervical, cuáles son todo tipo de estabilidad, los mecanismos, etc. ¿Sí? Hay material para que ustedes tengan de consulta, digamos. ¿Se entiende? Por eso van a ver que es una clase larga. Vamos a puntualizar lo más importante y después el resto lo vamos a ir viendo y pasando, sobre todo viendo algunas imágenes. ¿Sí? Bien. Entonces, anatomía de la columna la conocemos y de memoria. ¿Sí? La columna para su estudio se divide en la región cervical, en la región torácica, en la región lumbar, sacra y coxigia. ¿Sí? Bien. En relación a la anatomía del raquis, ya han visto también que tenemos un ligamento común anterior, un ligamento común posterior, los supraespinosos, los interespinosos, los ligamentos amarillos, sí, los venosos, hay un poquito de repaso de esto. Ustedes tienen que tener en cuenta que la columna del raquis contiene el espesor, vasos, ¿sí? Complejos neurológicos, complejos nerviosos, complejos ligamentarios. Es importante saber qué pasa la médula y contiene a la médula, y por los orificios de conjunción salen las raíces nerviosas. ¿Sí? Bien. Ustedes conocen lo que es una unidad vértebro-funcional, eso ya lo han dado en anatomía, yo lo pongo para que ustedes lo puedan repasar un poquito también.
todo esto, y esto seguramente lo tienen en conocimiento, ¿o no? Más o menos, dicen. Biomecánica. ¿Todos tienen aprobado biomecánica? Bien. Bueno, sería bueno que repasen un poquito esto. ¿Cuál es la función básica del sistema espinal? ¿Sí? ¿Cuál es la función básica del sistema espinal? Soportar las cargas y las fuerzas que actúan para proteger a la médula espinal, ¿sí? Es fundamental, esa es la función que cubre. También van a proteger las raíces nerviosas, ¿sí? Y es un requisito fundamental el mantenimiento de la estabilidad, ¿sí? Si no, ¿qué va a pasar si no mantenemos la estabilidad? ¿Qué le sucede al raquis? A la unidad del raquis. Se acentúan las curvas y se lesiona la médula. ¿Está? Bien. Entonces, se define como estabilidad a la cualidad que permite a las vértebras mantener su cohesión y alineamiento en todas las posiciones fisiológicas de la columna. ¿Sí? Y también Capacci la divide, se los recuerdo a Capacci por las dudas, como la estabilidad es la capacidad de la columna para mantener una alineación adecuada y que bajo cargas fisiológicas no se produzcan lesiones o irritación de las raíces de la médula, dolor incapacitante o deformidad. A mí la que más me gusta es la definición de Capacci. Aparte, siempre hablamos de cargas fisiológicas, ¿está? ¿Bien? Bueno, y como hay un concepto de estabilidad, tenemos que saber que la estabilidad va a depender de un subsistema de control, que forma parte del sistema nervioso, y un subsistema de estabilidad pasiva, dado por los cuerpos vertebrales y la vértebra en sí, y un subsistema de estabilidad activa dado por los músculos, tendones, ligamentos, etc. Y como hay un concepto de estabilidad, también hay un concepto de inestabilidad. ¿Y cómo se define este concepto de inestabilidad? Es el contrario al de estabilidad. Es la disminución significativa de la capacidad del sistema estabilizador espinal para mantener las zonas neutras intervertebrales dentro del límite fisiológico, de manera tal de no producir disfunción neurológica. Esta es la clave. ¿Está? De no producir disfunción neurológica. Ni mayor deformación, como dijimos hoy, y tampoco dolor incapacitante. Estos conceptos de estabilidad, inestabilidad y quiénes los sostienen son muy importantes. ¿Está? Bien. Porque esto es base para poder hablar de una lesión inestable. Cuando nosotros hablamos de lesiones del raquis, ¿qué le pasa? Ahí está. Cuando nosotros hablamos de lesiones del raquis, siempre vamos a hablar con conceptos de estabilidad y inestabilidad. Van a hablar los pacientes, tienen una fractura de la región dorsal de la vértebra de 5, ¿sí? Estable. O con rasgos de inestabilidad. Ustedes tienen que saber por qué es estable y por qué es inestable. Bien. En relación a la importancia de estas fracturas, tenemos que saber que es muy frecuente en adultos jóvenes que están asociadas a accidentes automovilísticos, a caídas de altura, accidentes laborales, accidentes deportivos, lesiones de arma de fuego, etc. Que además, casi la mitad, el 43%, está asociado a otras lesiones. Lesiones del raquis más otras lesiones, ¿sí? Se dice que afecta a 50 personas por millón de habitantes, aproximadamente, que el porcentaje de mortalidad en el primer año de vida es altísimo, y de los los costos más o menos que hay desde el punto de vista laboral, en Estados Unidos miden mucho esto de valor de productividad, etcétera, que es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque son personas jóvenes, laboralmente activas en el mercado laboral. El costo de tratamiento es elevadísimo,
tanto para el paciente como para el Estado, ¿sí? Y es muy frecuente el traumatismo raquimedular, como se llama, o como se constituye la unidad traumática de la columna, es muy frecuente. Ahí está. Esto es más o menos algo de las causas. El 45% son accidentes de la vía pública, de automovilística, etcétera. Hay un porcentaje alto de caídas de altura, un 15% de actos de violencia, que en general suelen ser heridas de arma de fuego a nivel de raquis. Hay un 15% de lesiones deportivas, que no es poco, y hay un 5% de otras causas. Bien, en realidad, a la epidemiología, la localización más frecuente de estas lesiones está dirigida a la columna toracolumbar. Número 5. Este para suturar Aquiles. ¿Eh? Sí, yo lo mañana. Ay, pero vos decís que lo abran. No importa, porque vos esto lo podés abrir. Y abrirse, ¿no? Se puede abrir. Ah, no. Ah, sí, pero perfecto. Eso no mañana. Eso no mañana. Un epigón número 5. Bien. Las lesiones más frecuentes, las lesiones más frecuentes del raquis, fíjense que el 80 o el 85% se producen a nivel de la columna toracolumbar. Un 15 y un 20 en la columna cervical y a nivel del sacro es menor al 1%. Dentro de las toracolumbares, la zona más afectada es la charnela. ¿Qué es la charnela toracolumbar? ¿No? ¿Saben qué es la charnela toracolumbar? La D11, de la D11 a la L12. Eso es la charnela toracolumbar, porque es donde confluyen la columna fija y la columna móvil. ¿Está? Bien. Eso nomás. En relación a la columna cervical, el 80% de las lesiones está localizada entre C3 y C7, siendo C5, C6, para que ustedes tengan en cuenta, las lesiones más frecuentes de todas, ¿sí? Pero que les quede entre C3 y C7. El trauma cervical es muy frecuente. Es muy frecuente y puede dejar muchísimas lesiones. Puede dejar muchísimas lesiones. El 50%, fíjense lo que dice ahí, el 50% presenta una morbilidad neurológica, ¿sí? Y la mortalidad está cercana al 10% por un shock medular en el momento del accidente. No es poco, ¿eh? No es poco. Y muchas veces existe trauma cervical que no presenta lesión neurológica en el inicio, ¿sí? Y con el correr de los días comienza a generarse esta irritación neurológica por la inestabilidad que genera la columna cervical, que en agudo no dio sintomatología. Así que cuidado cuando un paciente que tuvo un trauma cervical, aunque sea banal, y comienza con sintomatología una semana o 10 días después, que empieza con la parestesia, que se irradia, cuidado, porque muchas veces lo ven ustedes por su trauma. Porque tuvo un traumatismo cervical, un latigazo cervical, ¿sí? Lesión aparente, lo mandan al kinesiólogo por el dolor y la contractura, y le empieza a contar a ustedes que tiene parestesia, que se irradia, que pierde fuerza, ojo con eso. Eso es indicación de resonancia magnética de urgencia. ¿Está? Bien. Sigo. ¿Qué clasificación usamos para evaluar el raquis? Usamos la clasificación de Dennis. La clasificación de Dennis evalúa al raquis de perfil. Esta es una clasificación general que se utiliza. Después hay unas específicas para lumbar, para torácica, para cervical. Pero vamos a ver esta clasificación como clasificación general. Cuando nosotros evaluamos, el que no entiende me para, dicen, ¿está? Cuando nosotros vemos a la columna de perfil, ¿sí?
la vamos a dividir en 3 tercios, ¿sí? Un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. En el tercio anterior tenemos el ligamento vertebral común anterior, la mitad del cuerpo vertebral y la mitad del disco, ¿sí? En el medio tenemos el ligamento vertebral común posterior, la mitad del cuerpo vertebral y la mitad del disco. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué hay acá? ¿Cómo se llama esto que está acá? El muro posterior. A esto le llamamos el muro anterior y a esto le llamamos el muro posterior. A la región posterior del cuerpo vertebral le llamamos muro posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hay una lesión de la columna media? El aspecto radiográfico o de resonancia o de tomografía de este muro posterior. Porque si este muro posterior se va para atrás, ¿qué pasa? ¿A dónde va? ¿Qué comprime? El canal medular. Se va el canal medular, ¿sí? Bien. Si el muro posterior se va hacia adelante, no me pasa nada, porque no tengo nada adelante. ¿Está? Bien. Entonces, y cuando hablamos de la columna posterior, hablamos de los pedículos, de los narcisos articulares, de las láminas, de las apófisis espinosas, de las apófisis transversas y del complejo ligamentario posterior. No se olviden de este complejo ligamentario posterior, que es muy importante, no importante, muy importante para sostener la estabilidad de toda esa columna posterior y del muro. ¿Está? Bien. ¿Está entendido esto? Bien. Una vez que sabemos qué se lesionó, las vamos a dividir a las lesiones que afectan a la columna anterior, que afectan a la columna media y a la columna posterior. Yo quiero que me digan ustedes, y antes de hablar de cualquier cosa, ¿cuáles serían, a criterio de ustedes, la lesión de qué tercio la menos complicada? La anterior, sin dudas. Sin dudas. El lío acá se arma cuando se lesiona la columna media y la columna posterior. ¿Está? Generalmente las del tercio anterior, no, si solamente afectan el tercio anterior, en general más que un acuñamiento, un hundimiento o una extrusión de disco anterior no va a pasar. ¿Sí? Ya las otras vamos a tener serias complicaciones. Bien. Y vamos a ir a los 4 mecanismos lesionales. Esto sí lo tenemos. Bien. Los 4 mecanismos lesionales son, vamos a ver estos 2 primeros y los 2 que vienen de ahí. Uno es el de compresión pura, el de compresión-distracción, el de distracción pura y el de distracción-traslación. Bien. ¿Cómo es el de, fíjense en las flechas, cómo es el de compresión pura? ¿Dónde está ejercida la fuerza? Arriba y a nivel central. Es una compresión axial centrada en el cuerpo de la vértebra. ¿Sí? Esta clase está en el campus, chicos, para que la tengan y está grabada con audio también. Es una compresión axial centrada en el cuerpo, que va a generar un hundimiento central de la vértebra, ¿sí? Con un trayecto que es vertical, de arriba hacia abajo. Y por supuesto, de acuerdo a la gravedad, porque todo va a depender de la energía con la que se genere esto. Si es leve, solo generará un hundimiento, si es mayor, se irradiará el resto del cuerpo, y si es mucho mayor, puede generar un estallido de la vértebra y comprometer el muro posterior, del cual siempre vamos a hablar. ¿Sí? ¿Está? E incluso puede, el núcleo pulposo y el anillo fibroso pueden lesionarse y ser expulsados hacia, ¿dónde?
hacia el muro posterior, ¿sí? Bien. Estos en general afectan a la columna anterior y a la columna media, clasificación de Dennis, anterior y media. Recuerden que el muro posterior forma parte de la columna media. Esto quiere decir que va a depender de la magnitud y de la energía que se aplique a esta lesión para que los grados sean cada vez mayores. ¿Lo entendieron? Bien. Vamos a la segunda. Compresión más distracción. Fíjense, esta es una fuerza de compresión anterior. A ver. Una fuerza en flexión. ¿Me explico? Bien. Donde se genera una distracción atrás. Si yo genero una flexión brusca, ¿qué va a pasar con el complejo posterior? Se va a elongar y cuando supere la fuerza fisiológica, la va a romper, ¿sí? Para decirlo de una manera burda. ¿Me explico? Bien. Esto que ustedes ven acá es el lugar donde está centrada la fuerza. ¿Sí? Entonces, esto, en una versión leve, solo me generaría un acuñamiento de la vértebra. En una lesión moderada, además del acuñamiento, me generaría una lesión o un esguince o una distracción parcial de esta zona, y en una forma grave me terminaría lesionando el complejo ligamentario posterior y lesionando, quizá, por hipertracción, la médula. ¿Me siguen? ¿Lo entienden el mecanismo? ¿Más o menos? Bien. La fuerza se genera anterior y excéntrica. Hacia adelante se mueve. Comprime adelante y comienza a abrir atrás. ¿Lo comprenden a eso? Y depende de la energía, si es leve, moderada o grave, va a ser la cascada de lesiones que van a aparecer. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que no le quiero clasificar las lesiones porque si no se van a volver locos. Y yo les digo, compresión pura, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Compresión de hipertrón, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan a dónde está la lesión, a dónde viene la fuerza y cuál es la cascada de lesiones que va a generar. ¿Para qué? Para que sepan dónde ir a buscarla la lesión. O si viene un paciente que tuvo un accidente de tránsito con un mecanismo de flexión anterior, ¿sí? Lo vieron en la guardia, lo mandaron al kinesiólogo, no pasó por un traumatólogo, o sí, y no vio, lo buscó. Entonces, ustedes también tienen que estar en conocimiento de ese mecanismo. O de saber que lo tienen que ir a buscar y a leerlo, porque quizás ese paciente está con una lesión del complejo posterior. ¿Está? No pueden estar ajenos a conocer esto. Por eso yo insisto en esta clasificación. La otra es el mecanismo de distracción pura. Este es un mecanismo muy común en la lesión por cinturón de seguridad. ¿Sí? Donde la fuerza de tracción se genera por la inercia de atrás hacia adelante. Por eso está atrás. ¿Sí? Esta lesión genera lesión de las tres columnas. Por supuesto que dependerá de la magnitud, si va a esguinzar la parte ligamentaria, si va a fracturar pedículos o si va a traspasar. Porque el eje de rotación se encuentra por delante de la columna. ¿Sí? La fuerza se genera de atrás. Entonces, al generarse de atrás, genera una distracción. Y se abre de atrás hacia adelante. ¿Sí? Así como está, así. Fíjense en las flechas. ¿Qué es importante de esto? Que el impacto es de atrás hacia adelante, es una distracción y que puede generar lesión de las tres columnas, y acá hay lesiones óseas, ligamentarias
Se puede romper el cuerpo, todo el pedículo, todo el complejo ligamentario posterior, todo el ligamento común posterior, menos, ¿quién? El ligamento vertebral común anterior. Ese no se va a romper. Va a quedar achillarrado ahí adelante. ¿Sí? Disculpen el término, pero para que quede como para que se entienda. Estas dos son lesiones mucho más graves que las dos anteriores. Y por último, el mecanismo de distracción más traslación. Estas son fuerzas mixtas que generan una distracción más una fuerza de cizallamiento, ¿sí? Superior, inferior. ¿Qué genera esto? Lesión de las tres columnas y no solamente se genera la inestabilidad ligamentaria, sino que pierde la alineación tanto en el plano frontal como en el plano sagital. Esto es lo que este mecanismo es lo que genera las luxofracturas del raquis. ¿Está? Este es el mecanismo más grave y más dañino de todos. Porque la lesión medular estas dos se las puede generar cualquiera. Y las otras pueden generar compresión de la médula, ¿sí? Pero estas que son desde atrás, porque son desde la distracción posterior, estas a lo primero que van a la médula. Estamos hablando siempre de lesiones extremadamente graves, chicos. Bien. Estos son los 4 mecanismos. Clasificación de Denis. Los 4 mecanismos son importantes. ¿Está? Bien. Somos los métodos diagnósticos. Ahora vamos tranquilos. Es importante tener en cuenta, desde el punto de vista clínico, la sospecha de la lesión. ¿Sí? El cuadro clínico nos va a dar la pauta de qué es lo que está pasando. No es lo mismo que un paciente ingrese a la guardia con un traumatismo raquiomedular, lúcido, con movilidad de los 4 miembros, quizá con mucho dolor, sí, pero ya que ingrese hemodinámicamente estable y con movilidad de los 4 miembros, ya nos da un tiempo de tranquilidad. Aunque sepamos que puede haber una lesión grave. No hay inestabilidad neurológica. ¿Está? Bien. Es muy importante determinar 2 cosas. El estado de la columna vertebral y la estabilidad que tiene la misma. Entonces, para eso vamos a determinar, primero, la inmovilización del paciente, de entrada, que haya sido levantado del lugar del accidente con las normas de estabilidad, collar cervical, tabla, etc. Y mantenerlo estabilizado hasta que puedan realizar toda la evaluación radiológica de imágenes en general y clínicas. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que el paciente esté estable desde el punto de vista neurológico y hemodinámico. Bien. ¿Qué se usa para estudiar a un paciente? Radiografías, ¿sí? Tomografías con todas sus versiones y resonancias magnéticas. Acá la resonancia cumple un rol fundamental, porque es la que nos va a informar las lesiones ligamentarias asociadas, el estado de la médula, si está con una compresión, si está con un hematoma intramedular. Las columnas, ¿cómo estudiamos a un paciente en general con un trauma? Hacemos radiografía de columna cervical, anteroposterior o frente, lateral o perfil, la proyección del nadador y la transoral, que ya se las voy a mostrar cuáles son. Y para la toracolumbar, la anteroposterior o frente, la perfil o lateral y las oblicuas, ambas oblicuas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es una radiografía de columna cervical, la alineación de las apófisis espinosas, muy bien. Tenemos que, muchas veces vamos a ver la fractura y otras veces no. Debemos evaluar siempre alguna lesión del macizo articular, ver las lesiones del arco neural, son muy importantes. Pero más importante que la radiografía de frente, en la cervical, es más importante la
de perfil. Bien. Esta debe incluir las 7 vértebras completas, ¿sí? Bien. Muchas veces es necesario al paciente que está acostado agarrar las dos manos y traccionar hacia mí, ¿sí? Para que despeje los hombros y el perfil nos pueda tomar las 7 cervicales. Y la otra, que muchas veces es difícil, pero lo que se hace es la posición del nadador, donde levantamos un miembro, como si fuéramos nadando crónico, un miembro superior hacia arriba y el otro hacia abajo. De esta manera, nosotros despejamos la C7. Y muchas veces vemos C7 de 1 y de 2, que esa charnela cervicotorácica también suele esconder muchas lesiones. Tuve un amigo que tuvo un accidente con una caída de un caballo, le hicieron unas radiografías de perfil, hasta la C6, le dije, no, no tiene nada. Estaba en otra ciudad. Me llamó por teléfono. Y me dice, me pasó tal cosa, me traí cual forma. ¿Le hicieron una tomografía? No, me hicieron unas placas, te las mando. Te las mando por mail, en ese momento no había WhatsApp. Y le veo la radiografía y le digo, che, ¿me vértebras de abajo? Ah, no sé. Dejate collar puesto, quédate quieto, andar y que te haga esto y esto. Anotá, y te llevan una tomografía o una resonancia. Por lo menos a la D6, D7. Había una lesión de la D7 y de la C7, de la D1 y de la D2. Que la vieron con la radiografía posicionada. Eran inestables las dos y tuvo que ser operada. Y me dio la pauta de lo que estaba pasando, su inestabilidad de cuerpo. Estaba contando lo que le estaba pasando. Todo el territorio del nervio cubital que tenía dormido, se pasó por las raíces del plexo, todos completos. ¿Y cuando sentimos un hormigueo? Así de la nada, Sí. nada. Puede ser de algún... Rectificación de la columna cervical, puede ser además un síndrome del túnel carpiano, puede ser un bullón, puede ser Una hospital. que sería, no llega a ser... Una protrusión, ya vamos a ver a eso en clases de clínica cuando hablemos de las hernias de disco. Pero básicamente las hernias de disco tienen una etapa en su formación. La protrusión es cuando comienza a aparecer, pero sin lesionar el ligamento posterior. O sea, está el ligamento posterior que empieza como a bombardear, digamos. Esa es la protrusión. La extrusión es cuando ya lo rompió y está fuera. Eso Se fue al canal. Como recuperarse no, pero podemos buscar la manera de que baje la sintomatología. Bien, entonces para la columna cervical debemos incluir siempre las 7 vértebras. Y vamos a tener en cuenta, fíjense, esto que está acá. La 1, la 2, la 3, la 4. Hasta la 4. Esto que ven acá, y eso que se ve acá, ¿quién es esto que está acá en este dibujito? Laringe braquial. Hasta acá, la columna aérea va a presentar 4 milímetros. A partir de la 4 tiene 15. ¿Sí? Una imagen que se ve. Si ustedes ven que esto está acá, después la línea B es la alineación del ligamento vertebral posterior. La línea C pasa por los pedículos y la línea D por el límite de la apófisis espinosa. Esta imagen, grábensela hoy y para siempre. Por cada vez que vean una radiografía de columna cervical de perfil, la van a ver. Ahí la tienen. Esta es la normal. Fíjense que ahí se abre un poquitito más, tiene más o menos 10. ¿Ven? Cómo van todas las líneas. Y fíjense en una que no es normal. Siguen las líneas
Uno la mira y sigue todas las líneas. La A, la B, la C, la D. Si hay algo que no nos cierra, consultamos. ¿Está? Porque muchas veces nos miran así nomás, pero cuando uno la mira bien, va a ver que algo no coincide. Y esto es así, de libro, como lo ven acá, esa imagen. Para todas las lesiones. La proyección del nadador es como yo les explicaba, un miembro superior hacia arriba, uno hacia abajo. Fíjense que se puede ver hasta la tercera. ¿Mm? El hombro que va hacia abajo se tracciona y el que va hacia arriba se tracciona. Y la transoral, que es una radiografía que se hace con la boca abierta, ¿sí? Por eso es transoral, es de frente y nos sirve para ver las masas laterales del atlas y la odontoides que forma parte del axis. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante saber acá? Que los macizos laterales del atlas se encuentran conteniendo la apófisis odontoides, ¿sí? Y que ¿cuánto debe medir ese espacio para ser normal? 4 milímetros. 4 milímetros, correcto. Si mide más, ojo. Si hay asimetría, ojo. Porque acá puede haber una fractura de C1, ¿sí? Que se llama fractura de Jefferson, que es la fractura que genera la ruptura de las masas laterales del atlas. Y la odontoides se impacta ¿dónde? Si eso pasa. ¿Y qué está ahí, a esa altura? Y entonces, decirlo fuerte. Y entonces, el paciente, ¿qué hace? Una muerte súbita por paro cardiorrespiratorio. Porque allá atrás está el bulbo. ¿Bien? Ojo. También puede haber una fractura de la base de la odontoides, que ya vamos a ver. Después hay un montón de imágenes donde van a ver todas las lesiones. No se las voy a dar a todas. Lo importante acá es esto. La fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson hay 4 tipos distintos. No viene un tema la clasificación. No se la vamos a pedir. Pero sepan que hay una lesión, que es la lesión de Jefferson. Esta lesión de Jefferson se veía. ¿Ustedes se acuerdan cuando se jugaba al rugby? Acá que son muy jóvenes, ¿no? Cuando yo era chica, al rugby se jugaba con el estrado frontal. Porque lo explica saber. Bien. ¿Cómo era el estrado frontal? ¿Cómo chocaban? Contales cómo chocaban, ¿por qué saber? O sea, no sé bien, pero sé que, claro, venían y chocaban directamente Cabeza en con la cabeza. cabeza. En esta posición, se agarran, ¿vieron un round de una vez de rugby? Se agarran y empiezan a hacer fuerza para bajar la pelota de un lado al otro. En ese impacto de cabeza, ¿saben la cantidad de Jefferson que hubo? Porque son unas moles, ¿sí? Cuando se juega a nivel profesional, son unas moles. Son tipos que pesan arriba de los 100 kilos, con unas masas musculares impresionantes, un tamaño impresionante. Imagínense, 6 monstruos de esos de cada uno chocando. Bueno, ahora ¿cómo son los estragos? Así. Una cabeza acá, la otra acá, la bicomida acá. Claro, no se puede más hacer el choque frontal. ¿Por qué? Por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto? Bueno, fíjate, un niño. Es hora de merendar, dice Tisita. No sé qué pasó. ¿Y cómo salgo de esto? Cuénteme. ¿Eh? Acá no aparece nada. ¿No? Ustedes saben que No, estoy está todo bien. en la otra pantalla, en la pantalla que me mira a mí, digamos, se conectó YouTube y hay propagandas así como muy... Opciones para merendar, dice, igualito a lo que estamos hablando.
sé cómo miércoles es esto. ¿Habré tocado algo yo? ¿Con este? ¿Qué vamos? No sé qué pasó, que se vino. Mientras en casa sigan viendo aquí, no hay problema. Si la vamos a poder allá. Me parece que sí. Bueno, si no, dejarlo así. ¿En casa ven bien el...? Ahí está. Sí. Ahí está, ahí está. Bien. Seguimos. Bien. No sé, de golpe me aparecieron estas cosas raras. Bien. Acá tienen una radiografía transoral normal, donde se ven las masas laterales, ¿sí? Los espacios armónicos, el axis, los odontoides. Y acá, miren esta, ¿la ven? Acá están los odontoides. Miren la distancia que hay. ¿Lo ven que está aumentando? ¿Lo ven? Hay que mirarlo muy bien. A veces es unilateral, a veces es bilateral. Bien. A nivel de la columna toracolumbar, vamos a pedir frente, el perfil y ambas oblicuas. El perfil lateral es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el alineamiento anterior y el alineamiento del muro posterior. Fíjense si yo sigo la línea acá por donde pasa. Ese muro posterior está roto y está metido en el canal medular. ¿Lo veis? Bien. No me quedo. Algo más. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien. Sí. El muro posterior hace referencia al borde posterior del cuerpo vertebral que sigue la línea del ligamento vertebral común posterior. Ese es el muro posterior. Y el borde posterior del disco. Bien. Es muy importante tener en cuenta la realización de tomografía, que a veces la tenemos más a mano que la resonancia. Tomografía ya sea multi-slide, con las reconstrucciones en 3D nos va a dar muchísima información, la podemos hacer con o sin contraste, para que nos brinde más información todavía. ¿Cuándo pedimos una tomografía? Cuando se identifica una lesión en la radiografía, cuando el paciente en el que no se logra una buena técnica radiológica, debemos pedir la tomografía. Cuando hay compromiso de la conciencia, ya sea por traumatismo craneoencefálico, por epilismo o por alguna otra causa. Cuando hay dolor persistente a pesar de no ver nada en la parte radiográfica, o cuando nos queda una duda diagnóstica. Esos son los motivos por los cuales hay que pedir sí o sí una tomografía. Que muchas veces hay imágenes que no se ven y en la tomografía se ven. Y la resonancia tiene indicación absoluta cuando empezamos a evaluar que el paciente tiene un deterioro de la función neurológica. ¿Está? Cuando sospechamos lesión ligamentaria o signos de inestabilidad. Y es muy importante evaluar siempre el déficit neurológico que tiene este paciente. Porque cuando hay un déficit neurológico que es compatible con lesión medular o de raíz nerviosa, no hay ninguna duda que el paciente requiere de una resonancia magnética. ¿Está? Estas son las indicaciones. Fíjense un perfil de una imagen de resonancia. Fíjense, esto es el canal medular, esto es el muro posterior, fíjense esto. ¿Ven? Esto es el muro posterior. Hay dos cuerpos vertebrales, casi tres, metidos en el canal. Eso es una lesión medular completa. Fíjense el mecanismo, que es una lesión. Todo esto es lesión, más todo esto es lesión. ¿Qué lesión es? ¿Una lesión? ¿Qué lesión es? Aproximadamente. ¿Qué lesión es? Está roto atrás y se viene hacia adelante. El ligamento está sano, ¿lo ven ahí? Distracción, es una lesión por distracción. Claro. Es una lesión por distracción. Clarita. Tendríamos que ver el frente para ver si es una distracción. Distracción.
Distracción, traslación. Bien. Bien. Les voy a mostrar algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas. Hasta acá lo que vimos, si son religiosos como el Padre Nuestro, dirían, en la época mía de la escuela. ¿Está? Hasta acá. Bien. Ahora les voy a mostrar algunas lecciones o cuáles pueden ser las lecciones. Hasta acá, no lo perdono. Así nomás te lo digo. Esto que les voy a mostrar acá es información para que ustedes tengan el día que quieran ir a consultar, a buscar. Es largo, pero es poco para lo que son la gravedad de estas lesiones. ¿Está? En la columna cervical puede haber fracturas del atlas, del axis, puede haber una dislocación C1, C2, que es la lesión de Jefferson, fracturas de los pedículos de C2 y las fracturas de C3 a C7, que son todo un capítulo. Bien. Bien, vamos a ver. Acá hay una imagen de radiografía normal. Estamos hablando siempre de la región alta, ¿sí? El transoral y el perfil. Acá hay una radiografía normal de C1 a C7, frente y perfil. Las lesiones del atlas. Fíjense, estas imágenes las puse a propósito, ¿para qué? Para que ustedes vean a dónde está lesionado. Porque es más fácil verlo acá que acá. ¿Sí? Bien. Esto es una fractura de Jefferson. Fíjense dónde se rompen las masas laterales. Bien. ¿Esto qué es? El sistema por el cual se fija esa fractura. Bien. Hay muchas imágenes quirúrgicas acá. La fractura de la apófisis, esto no se los voy a pedir, chicos, ¿eh? Sale malísimo. Esto quiero que lo tengan, que lo vean para que ustedes tengan información. O sea, alguna vez lo ven para que lo vayan a buscar. ¿Está? Yo no les voy a pedir clasificación de la fractura de apófisis odontoides. Queda claro, ¿no? Bueno. La fractura de las apófisis odontoides puede ser de 4 tipos. Las fracturas apicales, arriba, las fracturas horizontales, que son la gran mayoría, las fracturas oblicuas de abajo hacia adelante y las fracturas oblicuas de abajo hacia atrás. Todo esto es información que les doy, que quede claro. Si no se van a volver locos. Bien. Es muy difícil ver una fractura de apófisis odontoides en una radiografía de perfil o de frente. Quizá en la de frente, con boca abierta, podamos verla un poquito mejor. En el perfil hay que buscar un eje, ¿sí? Fíjense, que parte de la cuarta vértebra y hace un ángulo con la mastoides, allá lo ven, ¿vieron? Y el pedículo de la C1. Eso es una técnica que se hace en el shell, para que ustedes sepan que existe. Bien. Estos son los mecanismos, ambas tienen riesgo medular, de lesión medular. Y estas son el tipo de cirugía que se realiza para fijarlas. Complejo entrar ahí a atornillar, ¿eh? Bien. Ustedes saben que la fractura de apófisis odontoides tiene una alta incidencia de pseudoartrosis. A veces no consolida. Y muchas veces hay traumatismos, esa sí se ve bien ahí, ¿saben? Esa sí se ve bien. Muchas veces pacientes que han tenido traumatismos de la columna cervical alta, que han tenido fracturas de odontoides, las cuales muchas veces le han realizado tratamientos ortopédicos porque ligamentariamente es estable, comienzan con todos estos signos. Parestesia de las manos, fatiga de miembros inferiores, o bien con una tetraparesia simétrica. ¿Qué es una tetraparesia? Una tetraplegia. Plejía de los 4 miembros. ¿Sí?
O sea, tetra de 4. Es una tetrapareja simétrica. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que refiere que le duerme el pie izquierdo, la mano derecha, el hombro derecho y el antebrazo izquierdo, con el antecedente traumático y con el conocimiento de esto, cuidado. ¿Mm? Esto es un tratamiento de una dislocación de atlas axis y cómo se fija, una fractura de Jefferson. ¿Ven cómo se fijan las masas laterales? Hay muchas figuras. Fractura de los pedículos de D2 se realizan. ¿Ven cómo se pueden lesionar? En un mecanismo de hiperflexión. Acá se ve también el tratamiento quirúrgico en un mecanismo de hiperextensión. Bien. Y de las fracturas de C3 a C7, es importante realizar la radiografía simple, frente y perfil, radiografía de frente con boca abierta, las radiografías dinámicas. ¿Qué es una radiografía dinámica? Una radiografía dinámica es que son muy importantes para evaluar inestabilidad. Si yo tengo un paciente en el que presenta un dolor, en el cual hay muchas dudas de si tuvo una lesión, un latigazo, y concurre la consulta, nosotros lo que vamos a hacer es pedir la radiografía de frente, de perfil, transoral, posición narrador, sospechar las cifras bajas, y le vamos a decir que vamos a hacer un perfil con flexión máxima y con extensión máxima. ¿Ah? ¿Qué podemos ver? Que en la flexión o en la extensión hace ¿qué? ¿Qué podemos detectar? Sí, la lesión ligamentaria. Que el cuerpo vertebral se desplace más de lo normal hacia adelante, el cuerpo vertebral se desplace más de lo normal hacia atrás, y eso es un signo de inestabilidad. Las radiografías en flexión y en extensión de columna cervical de perfil nos van a dar pautas de criterios de estabilidad o inestabilidad. Bien. Acá tienen algunos mecanismos de compresión, fíjense cómo se puede. Esto es lo que yo les contaba hoy, ¿se acuerdan? Que si yo genero una compresión, esto sería leve, esto sería moderado y eso sería grave. ¿Sí? Son las tres clasificaciones de esa lesión que yo les conté primero. ¿Se acuerdan que les decía puede pasar esto, 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 de acuerdo a la cantidad de energía que se genere? Bueno, acá lo tienen. Un hundimiento anterior, un hundimiento más una fractura conminuta o una fractura por teardrops, que es cuando se lesiona completamente. Porque la fuerza fue tal que hundió y levantó la parte posterior. ¿Está? Eso es lo que yo les contaba hoy, como para terminar de entenderlo. Y por eso se les muestro esto. Bien, ¿qué más? Las fracturas conminutas del cuerpo. Acá está esto que yo les contaba, ¿ven? El muro posterior que viene a comprimir a quién. A la mano. Para ver esas imágenes que se lo dejé. Por compresión, por distracción. Esta es la fractura que yo les contaba, que es la fractura por compresión que genera el mecanismo completo. Así se llama. Un poquito exagerada la flexión y la extensión del señor, pero es para que ustedes vean esto de las lesiones por flexión, extensión, distracción. ¿Es un poco para entender lo que vieron hoy? Bien. Ahí están. Acá están lesiones asociadas al arco posterior, una subluxación arriba, un esguince, esto es lo que yo les contaba, un esguince benigno, luego de un mes de collar, le hacemos la fractura. Fíjense que esto es perfil, no se ve nada raro. Miren la radiografía de flexión. ¿Ven cómo se abre ahí? Bueno, ahí está. Eso es lo que le contaba hoy. Esas lesiones que pueden aparecer. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Por qué? Las radiografías dinámicas, esas que hablábamos. Bien. Otras fracturas, luxaciones biarticulares.
Esto es un mecanismo de rotación, ¿sí? De un lado, por lesión del macizo, y cuando se luxa de manera completa. Estas son todas lesiones como para ver, mecanismos de lateralidad bruscos que generan estas lesiones. Vamos un poquito a las fracturas dorsales lumbares. Acá tienen un poquito cuáles son las que más se lesionan. Que más está decirlo, que es la charnela dorsolumbar, que hablábamos hoy. Bien. Caída de altura, accidentes de vía pública, accidentes de trabajo. Bien. Las más frecuentes son las fracturas por compresión en la charnela toracolumbar, que son estables. La gran mayoría son estables. Gracias a Dios. Porque si no, porque son frecuentes. Y existe inestabilidad, ¿sí? En caso de ruptura de ligamentos posteriores, en caso de fractura de apófisis espinosas asociadas, en caso de fractura de una sola faceta articular, fracturas de un vehículo o una fractura conminuta del cuerpo vertebral. Cuando encontramos estas cosas, tenemos que evaluar que haya inestabilidad, siempre. Las imágenes, como ya lo vimos, radiografías, frente perfil oblicuas. La resonancia siempre la pedimos cuando existe discordancia clínica o discordancia radiológica, ¿sí? Además, que sospechemos lesión de partes blandas, hematoma intracanalicular, contusión medular, compresiones de disco, lesión discoligamentaria. ¿Sí? Y tomografía si la resonancia no está disponible, ¿sí? Siempre hacemos una tomografía. Acá en Villagoy, por ejemplo, no tenemos resonador. Entonces, sí o sí hacemos tomografía. Y después, si hace falta resonancia, por supuesto, derivamos para hacer resonancia. Si yo tengo un centro de alta, como estoy en Paraná, o en Buenos Aires, o en alguna ciudad que tenga resonador, bueno, mando directamente el resonador. ¿Sí? Bien. Esto es lo mismo que habíamos visto hoy. Es una clasificación, que es la clasificación de Marfil, que también se usa, pero no viene al caso. ¿Está? Si no me van a odiar. Bien, son las mismas lesiones, ¿sí? Ahí les cuento un poquito cómo son los 4 mecanismos. Acá hay algunas imágenes donde se ven, fíjense la altura de esta vértebra y la altura de esta. El acuñamiento anterior, un hundimiento central, acá hay otro hundimiento. Fíjense el hundimiento y la fractura central que hay acá. Fíjense esta, que se la agrandé más para que la puedan ver. Es un poco más imagenológico esto, ¿sí? ¿Qué es importante que ustedes sepan? Que cuando existe una fractura que genere un acuñamiento anterior a nivel de la columna dorsal, por cada vértebra que se acuñe adelante, ¿cuánto me va a aumentar la fibrosis? 5. Muy bien. Siempre que haya una vértebra acuñada, aplastada, o que se haya fracturado y se haya hundido, la cifosis normal, dijimos que va de 20 a 40, se supone. 40 ya estamos en un límite un poquito mucho. Pero hablamos de un promedio de 30, siempre, de la cifosis fisiológica. Bueno, acuérdense que de 0 a 20 es dorsoplano, de 20 a 40 es el límite fisiológico, más de 40 es una hipercifosis. Cada vértebra que se acuña a nivel de la columna dorsal me aumenta 5 grados en la cifosis. Eso es importante tenerlo en cuenta eso. Y muchas veces se puede generar cifosis como secuela de este acuñamiento o canal estrecho. ¿A qué le llamamos canal estrecho? ¿Qué creen ustedes que es el canal estrecho? ¿A qué canal nos referimos? Al canal medular. ¿Sí? ¿Cuándo se crea un canal estrecho? Cuando el canal medular disminuye de tamaño, ya sea por aumento del continente o por aumento del contenido, por disminución del continente o por aumento del contenido. ¿Qué puede generar un canal estrecho? Un fragmento vertebral metido en el canal. Una de disco metido en el canal.
un osteocito artrósico, un dividido del canal. ¿Está? Recuerden que el canal medular a nivel lumbar es mucho más complaciente que a nivel cervical. Una pequeñísima hernia de disco cervical le puede generar mucha sintomatología porque el canal es pequeño y la misma hernia de disco o una hernia de disco 4 veces más grande a nivel lumbar puede no generar ninguna sintomatología. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Canal estrecho lumbar es cuando el canal medular disminuye sus dimensiones, ¿sí? Ya sea porque aumentó el contenido o porque el continente disminuyó por fragmentos, por anchos, etc. Esas pueden ser secuelas que puede dejar una fractura vertebral. ¿Ven? Esto es una muestra cadavérica, ¿sí? Fíjense, este es el canal normal y ahí que quedó un canal estrecho. Acá está el canal estrecho. Ese es el canal estrecho. Fíjense en la radiografía. Como el muro posterior se metió y me generó un canal estrecho. Fíjense cómo aumenta la cifosis por el acuñamiento de esa vértebra. ¿Lo ven? ¿Lo entienden eso? ¿Sí? Bien. Puede generar también trastornos neurológicos, sí, por supuesto, por la compresión medular o por la lesión medular. Ahí tienen. Graficado perfectamente una lesión. La fucsia es la médula. Me encantaron esos gráficos. Son de un trabajo científico que buscamos una vez para unas lesiones de inestabilidad del raquis. Es hermoso. Bien. Esto es importante tener en cuenta, los aspectos neurológicos. Esto es más o menos para que ustedes vean cuáles son las fibras automáticas de la vejiga, o cuando hay lesiones sacrococcígeas. Eso lo van a ver en 5º año. Así que no vamos a andar volviéndonos locos. El tratamiento quirúrgico de las lesiones tiene el objetivo de liberar el canal raquídeo, en caso de que haya trastornos neurológicos, reducir deformación y estabilizar las lesiones. Muchas veces las lesiones neurológicas ya están establecidas y hay una lesión medular completa, pero sí debemos reducir la deformidad y estabilizar la lesión. Muchas veces pacientes que han quedado con secuelas neurológicas, parapléjicos, tetraplégicos, ¿sí? Es importante también hacer la cirugía para fijar, porque si no, esas deformidades van a aumentar cada vez más. A ver si hay algunas lesiones acá. ¿Ven? Allá las osteosíntesis pediculares. Acá hay algunas imágenes. Ay, pero me fui para el otro lado. ¿Ven? Ahí tienen algunos sistemas de fijación. Esto es para que ustedes vean, ¿no? Y se amiguen con los implantes. Todo tipo de implantes, injertos, etc. Y hasta acá llegamos. ¿Entendieron bien que tiene 2 partes esta clase, no? Bien. Bueno. No. Hasta donde yo les marqué. Bueno, y mañana les doy clase yo. Vamos a ver lesiones del aparato del miembro inferior y lesiones del tendón de Aquiles. Son 2 clases de lesiones cortas, pero vamos a explicar una adecuada. Por ahí. Ajá. No, todo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? 2:15, digamos. ¿Quieren? Bueno, 2:15. 2:15. Más mejor. Más mejor. ¿Entendieron? ¿O se aburrieron mucho? Sí.